¿Qué tal, mis queridos hermanos y amigos? Aquí estamos iniciando el comentario de la lección Morando en la Tierra. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted, don Samuel? Acá nuevamente reunidos para compartir la lección número 11. Ya nos está quedando poquito este trimestre. Sí, ha pasado el tiempo, pero sí, bueno, ¿Quién lo diría? emocionante realmente las lecciones. Sí, han estado bastante interesantes. Muy significativa porque tiene que ver con nosotros también. Exactamente. Así que vamos a revisar de qué se trata este Morando en la Tierra. Es una lección un poquito más simple que la lección pasada. Yo creo que algunos estuvo cabeceando ahí con la lección pasada, que estuvo bastante interesante también con los tipos y los antitipos. Y ahora vamos a hablar acerca de una lección muy importante que ahí usted nos va a hacer el tema introductorio y también saludar a toda la gente que nos ve ahí, tanto en el hemisferio norte, Sí. que están ahí con el frío, y nosotros ya nos están viendo acá con camisa manga corta. Sí, un gran saludo a los hermanos y amigos de Canadá, que yo sé que algunos de ellos están conectados con nosotros, quizás no en este momento, pero después. Ahí nos verán por YouTube. Oye, hay varias ventajas que nosotros damos, ¿sabes? Sí. Que todos los demás pueden ver todos los otros canales que comentan la lección, Claro. y como si algo faltara, estamos nosotros. Recurren a nosotros. Oye. No, pero igual ha sido de gran bendición porque hartos hermanos se han acercado a nosotros a decirnos que están ahí atentos a la lección, pero lo que sí no hemos visto es que pongan like ni que den a la campanita, así que también los invitamos de antemano a que vayan haciendo todo eso para que podamos llegar a más personas. Bueno, qué atrevido lo que dije, pero bueno, está dentro de las sonrisas. Sí. Ya, ¿oremos? Oremos. Santo Dios, te invitamos a que tú nos conduzcas, nos dirijas en esta lección de esta semana, que tu bendición nos acompañe en destacar las ideas que están presentes acá. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya pues, oye, Gabriel, yo creo que todas estas lecciones han sido a favor de ti, porque los versículos de memoria son bastante cortos. Sí, yo creo que Dios ha tenido misericordia de mí porque me han dado versículos cortitos. Bueno, ya me la tiró, así Ya, que pues, tendríamos que decirla. ya, pero sin mirar, sí, ya. No, es que estaba acordándome dónde estaba el versículo. El versículo de memoria de esta semana está en Proverbios 15:1, que dice: la respuesta amable calma la ira, pero la respuesta la agresiva provoca el enojo. Ahí está. Me faltó una pura palabra, ¿no? Ya. Pero vamos avanzando. Sí, tengo misericordia yo. Van a retar después en la casa. Este es un principio de convivencia, de relaciones, que es lo que vamos a ver justamente durante el transcurso de esta lección, porque esta idea de esta respuesta amable, que calma la ira, hay otras versiones que dicen quita la ira, pero la respuesta agresiva, la respuesta violenta, la respuesta media desbocada, hace subir el furor, dice algunas versiones, quita la ira, o sea que provoca el enojo, eso es. Exacto. Que provoca el enojo, está dando la pauta de lo que vamos a tratar esta semana. ¿Te parece que comencemos hablando del discurso? Porque en realidad todo comienza con un discurso. Este discurso es el discurso de despedida de Josué. Un discurso muy emocionado. Ya las tribus tienen sus tierras, se han distribuido las tierras. Lo otro es que establecieron Silo como el centro espiritual, religioso de la nación, de todo el pueblo. Ahí estaba el santuario, está el altar de sacrificio. Ahí estaba todo el centro espiritual que ellos estaban reconociendo como tal. Es muy importante este detalle para lo que viene a continuación. Así es. Ahora, el discurso de despedida de Josué es un discurso donde tiene 5 puntos que me gustaría mencionarles. Pero antes quiero dar como una especie de esqueleto para que podamos tener un orden en el desarrollo de la lección de esta semana. ¿Te parece? Antes yo de ir a destacar los 5 puntos del discurso de Josué, yo quiero que ustedes hagan un esqueleto para que se les haga fácil ir tomando la lección este sábado. Por ejemplo, el primero es discurso instructivo. Ya. O sea, yo escogí 2 palabras para relacionarlas. Discurso instructivo. Segundo, rumor agresivo.
Es el segundo punto que vamos a tocar. Después, idolatría y rebelión. Claro. Y después de eso, viene escuchar y responder. La importancia de escuchar y cómo responder a lo que se nos está diciendo. Y después está la alegre unidad, que tiene que ver con la reconciliación, tiene que ver con esa distinguida reconocimiento y también de reconocer que se habían equivocado. Viene la reconciliación que provoca esa alegría unida. Así es. ¿Listo? 2 pares de palabras. Vamos, claro. A ver que si- la gente lo haya notado, si no lo vamos a ir recordando también a medida que va pasando el video. ¿Sabes que este sistema ayuda mucho para el desarrollo de la lección? Porque cuando el maestro se para delante de la clase, ¿por dónde comienzo? ¿Cuál va a ser la estructura de la cual yo voy a comentar? Un hilo conductor. Sí, porque si no tengo eso, yo voy a incluso a ir hablando y desviarme muy fácilmente del tema. Ya, 5 puntos del discurso de Josué. Él le enseñó al pueblo a amar a Dios como primera cosa. Así es. No puede existir nada en una estructura, en una organización como este pueblo y esta nación espiritual que no sea el amor a Dios. Que es fundamental. Sí. Después, Josué les habló de la importancia de la comunión, del caminar con Dios, ¿no? de poder encontrar esa relación permanente, diario a diario, así como uno camina con un amigo. Exacto. Entonces, amar a Dios, caminar con Dios y tercero, obedecer los mandamientos, que esto se reitera una y otra vez. Los mandamientos fueron claramente establecidos, estaban escritos sobre piedras, habían hecho momentos muy importantes para establecer esos mandamientos y ellos tenían que obedecerlos. Correcto. Sí. Cuarto. Aparte que ese era el resultado de un corazón que es agradecido con Dios también. Entonces ahí es fundamental eso. Entonces, cuarto tenía que ver con la unidad entre ellos, de poder, ¿cómo se llama? Vivir en armonía, eso es. Entonces, y en esta parte, Josué dedicó un buen tiempo, porque era clave de que el pueblo pudiera, pues, estuviese en concordancia, en armonía. Y claro, uno si piensa en el amor a Dios, si piensa en caminar con Él, si piensa en obedecer a Dios, y todos abrazan estos principios, por supuesto que iban ellos a estar en la armonía. Exacto. Y lo último, el 5, era servir a Dios. Porque, ¿te acuerdas que Dios le dijo al faraón, deja ir a mi pueblo para que me sirvan? Exacto. De manera que el servicio para ellos era fundamental, para que puedan ellos también ir agregando, extendiendo los límites. Ese era el discurso, Gabriel. ¿Qué te parece? Es un discurso de despedida bastante llenador. Ahora, manteniendo estos 5 puntos, ellos iban a tener el secreto, diría, de ir caminando en forma ordenada, creciendo en forma ordenada. Ellos además, porque déjame decirte que si bien es cierto, ellos habían ya posesionado en la tierra, sin embargo, aún quedaban enemigos. Así es. Y que ellos ahora, en la tierra que les tocó, ellos tenían que superar esos enemigos. Pero para eso, ellos tenían que tomar en cuenta estos 5 puntos. Ahora, para nosotros que estamos en esta tierra, esos 5 puntos son válidos, Gabriel. Y son vitales también para nosotros como cristianos. Así es. Ahora, después de esto, Josué destinó su discurso a reconocer la valentía de los guerreros de 2 tribus y media que decidieron quedarse al otro lado del Jordán, lo que son las tierras de Transjordania. Sí, y que ellos se comprometieron en la conquista, traer esos guerreros y ayudar a sus hermanos para conquistar la tierra. Y como ahora ya estaban instalados, era el momento de que ellos se volvieran. Porque imagínate tú, ellos dedicaron 7 años en guerrear, en ayudar a conquistar, habiendo dejado sus familias al otro lado del Jordán. Los que estaban a este lado del Jordán, que son 9 tribus y media, estaban en el área del Cisjordania.
Claro. ¿Sí? Cisjordania, donde están las 9,5 tribus, y Transjordania, las 2,5 tribus que estaban allá. Así que Josué, finalizando su discurso, reconoció a esos guerreros y les estaba autorizando para que volvieran. Uh-huh. Y cuando eso ocurrió y ellos ya estaban en camino, ya estaban prácticamente a la orilla del Jordán, hicieron ellos algo que desafió el discurso de Josué. ¿Qué es lo que hicieron? ¿Y qué es el motivo de la elección del título? Porque hicieron un altar. Y yo creo que ese fue como el altar de la discordia, porque a raíz de eso empezó un conflicto que perfectamente pudo haber terminado en una batalla, en una guerra civil, pero catastrófica. Oye, a ver, hubo un problema de comunicación. De todas maneras. Y te voy a decir por qué. Porque estas 2,5 tribus debieron haber conversado el tema con Josué. Claro. Lo que iban a hacer. Uh-huh. Porque no se les ocurrió eso, no allá. Ellos ya estaban teniendo eso en mente. De manera que ellos no comunicaron a Josué, no comunicaron al pueblo. Ellos pudieron haber comunicado eso antes, pero no lo hicieron. Así que importante este tema de las comunicaciones. Pero también me llama la atención lo que ellos estaban haciendo allá. ¿Cómo es que los de acá, los de Cisjordania, supieron? O sea que, ¿cómo se llama esto de...? ¿Cómo se enteraron? ¿Cómo se llama esto? Hay una palabra que es la palabra clave, la segunda juego de palabras, uh-huh, que es el rumor. El rumor. Pero este rumor agresivo. A ver, ¿qué es lo que pasó allí? Sí, ahí continuando con lo que usted señalaba, las 2,5 tribus, que era la, si no me equivoco, la de Rubén, la de Gad y la media de Manasés. Bien, perfecto. Yo no lo había mencionado, pero eran esas tribus que ya después de haber cumplido con la misión inicialmente de Moisés y la ayuda que le hicieron al resto de las demás tribus, ya cuando ellos culminaron con su desempeño, volvieron evidentemente a ver a su familia, claro, y al momento de cruzar decidieron ellos elevar un altar, pero para ellos era un altar conmemorativo por todo lo que había pasado, era como un recordatorio. Claro. Pero el tema de que hubo ahí un rumor, o lo que nosotros habíamos conversado también como un sinónimo, que es Cahüín. Y que para nosotros los que somos chilenos, los que estamos acá en Chile, ya sabemos para dónde va un poco la noción del concepto de Cahüín, porque en definitiva fue un tema bastante complejo, porque como bien dice usted, en el segundo concepto es un rumor agresivo. Sí. Que trajo consecuencias nefastas y terribles para el tema, porque imagínense familias, tribus que estaban ahí, llegaron a un momento de que estaban ya listos a pelear por un tema de que por falta de comprensión, por falta de un malentendido, iba a provocar todo eso. Bueno, una cosa con respecto a esto, cuando se levanta un rumor, cómo yo reacciono frente a una noticia, que cuando uno tiene una noticia, tiene que tener toda la información, porque yo puedo perfectamente imaginarme cualquier cosa si no tengo toda la información. Ahora, ellos reaccionaron violentamente. Claro, ¿y por qué reaccionaron violentamente? Porque ellos pensaron de que esas 2,5 tribus estaban desafiándolos a ellos, ¿sí? Provocando nada menos que el centro espiritual religioso del pueblo, que estaba en Silo. El santuario estaba en Silo. Exacto. Y Levítico dice claramente, en Levítico 17, 8 y 9, dice que cualquier persona que presenta un sacrificio, ¿sí?, sin estar en el santuario, o sea, presenta el sacrificio en otra parte, dice que esas personas deben ser cortadas del pueblo. O sea, era una instrucción tan dura porque no se le permitía a nadie ofrecer sacrificio donde a ellos se les ocurriera. Exacto. Oye, este tema me lleva a pensar en lo siguiente. Hay mucha gente que tiene la idea de que no es necesario ir a la iglesia. Hoy en día, exacto. Desafía diciendo yo no tengo por qué ir a la iglesia, no es necesario, yo puedo igualmente adorar en mi casa. Y no, pues aquí yo me encuentro con la novedad de que ellos tenían que sí o sí ir al santuario. Sí, porque es algo instaurado por el mismo Dios. Y claro, ellos pensaron, estos están levantando un altar allá, claro, porque quieren hacer una especie de santuario alternativo.
Claro, un altar similar al altar que está en el santuario. Ahora, por eso entiendo que ellos reaccionaron con tanta, ¿cómo se llama? Ira, con tanto Sí, agresividad. además que tenían el discurso fresquito de Josué, Exactamente. que los invitaba a no desunirse, a unirse. ¿Cómo que ellos estaban desafiando allá nada menos que lo más importante del pueblo, que era el santuario? Sí, y ahí nosotros podemos ver también que los mismos israelitas, el resto del pueblo, decidieron erradicar todo este pecado atacando a sus propios hermanos. Ya, pero hasta ese momento ellos se hicieron una idea de que ellos estaban cometiendo un pecado. ¿Ya? Que estaban transgrediendo algo. Oye, pero para ver y enfrentar este problema, ¿qué es lo que hicieron? Porque como estaban encima de una especie de guerra, ya los otros estaban tomando las armas y todo para ir. ¿Qué es lo que hicieron ahí? ¿Qué se les ocurrió? ¿Te acuerdas qué se les ocurrió? Que es el tema que viene a continuación de la idolatría y la rebelión. Claro, ese es el punto 3, porque escogieron a un integrante del pueblo de Israel como una suerte de pacificador, de mediador, que iba a conversar junto con otros representantes de las 10 tribus de Israel que estaban ahí, para ver qué es lo que pasaba, para saber bien la información del otro pueblo y en definitiva conocer también por qué ellos hicieron ese altar. Oye, y eligieron, ¿te acuerdas cómo se llama el que eligieron? Fines. Y Fines era famoso por detener la apostasía. ¿Te acuerdas de esa idolatría, adulterio que se produjo en Sittim? Que era el puesto antes de cruzar y que se produjo 2 años después de que salieron de Egipto. Se produjo un levantamiento idolátrico detonado por Balaam, ¿te acuerdas? Por una mujer moabita. Y entonces ellos apareció Fines para detener la ira de Dios en contra de eso, ¿no? Cuando mató a Simri y a la moabita que él se había metido, diría, en términos medio poco académicos, y los atravesó con una lanza. Terrible. Y ahí se detuvo la ira de Dios. Ahora, Fines fue escogido para poder ir como comisionado a hablar allá con las 2 tribus y media. Así es. Ya. Oye, interesante lo otro es que se unieron, porque cuando le pidieron a Fines unió 2 cosas que habían sucedido, que eran graves. Uno era la idolatría, la que ocurrió allá en Sittim. Y la otra era el pecado de Acán, ocurrido con la toma de Jericó. Así es. Que lo vimos en lecciones anteriores también. Entonces, ellos pensaban de que las 2 tribus y media habían caído en idolatría y en rebelión. Y esos 2 parámetros, entonces tuvo Fines en mente para ir a llamarle la atención y amonestar a esas 2 tribus y media. ¿Qué te parece? ¿Y cómo la habrá ido? Vamos a ver. Entonces, aquí viene la siguiente par de nombres, que es escuchar y responder. Oye, yo no sé qué respuesta amable. ¿Qué sucede cuando alguien viene a verte a ti para increparte por los errores que estás cometiendo? Sí, eso también lo hemos vivido en variadas oportunidades. Me imagino que usted también ahí en el desempeño de sus funciones como ministro de la palabra, que también hay gente que viene con agresividad a contarle cosas y bueno, a uno también le van viendo eso y uno tratar de darle alguna respuesta amable, pucha que cuesta. Oye, sí, es que aquí vamos a usar otra palabra que nosotros usamos en las relaciones humanas, y cuando las relaciones humanas se quiebran, que son las calumnias, los hechos que se hablan pero que no son ciertos. Claro. Y cuando tú escuchas eso, la reacción que uno tiene, atención con eso, la reacción, porque los cristianos no son solo conocidos por sus acciones, sino son conocidos por sus reacciones. Exacto. Entonces, cuando alguien viene y te increpa a ti por todo lo que estás haciendo y te describe de que ellos estaban en idolatría y rebelión,
sin Sin un argumento. sin un argumento sólido, Claro. yo puedo levantarme y reaccionar duramente. Pero, ¿qué hicieron las 2,5 tribus? Wow, es fuerte eso porque las tribus ahí, tanto lo que habíamos mencionado que era lo de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, actuaron de una manera ejemplar. Eso es súper fundamental porque ellos escucharon atentamente las acusaciones y más allá, dice ahí el tema de la elección, la escucharon en silencio, o sea, ni siquiera murmuraron ni dijeron nada de esas cosas. Lo otro también es que pusieron a Dios como testigo, aceptaron ser castigados si es que existía algún pecado y expusieron sus verdades motivacionales. Ya. Entonces yo aprendo aquí bastante de esta gente. Y lo primero que aprendo es que ellos escucharon en silencio todo. Y tuvieron que bancarse todas las acusaciones que estaba describiendo Las calumnias, las falsedades. Ajá. Fines, porque Fines, la voz ahí, Ah, y ellos escucharon atentamente. Y eso, para mí, es una figura del autocontrol, del dominio propio. ¿Te fijas? lo que deberíamos tener nosotros también al momento de ser ahí acusados o alguna conversación ahí también. Oye, estos guerreros se pudieron haber sentido ofendidos, porque eran hombres que habían dejado su gente por 7 años y ellos entregaron todo lo mejor de sí para cumplir la tarea que se les había pedido y lo hicieron, fueron reconocidos, y ahora que te vengan con todo este listado que todos eran prácticamente informaciones inexactas, cualquiera hubiese reaccionado en una forma no muy positiva. Ahí era totalmente. Por eso, qué bonito. Esta es la parte, diría, medular del tema, porque ellos escucharon y respondieron. Ahora, yo tengo aquí 4 razones, Ya. Gabriel, de lo que ellos tuvieron que responder. ¿Por qué razón habían levantado un altar? La primera razón era un testimonio de unidad espiritual. No era un altar para sacrificios, sino un símbolo que dijera: somos parte del mismo pueblo y el mismo Dios. Porque Jehová es Dios. Así es. Querían que las generaciones futuras supieran que aún vivían lejos del centro de adoración, no estaban apartados del pacto ni del culto verdadero. Esa es la primera razón. La segunda razón, para evitar una futura exclusión religiosa. Temían que con el tiempo las tribus del oeste le dijeran: no tenéis vosotros parte de Jehová. Claro. Porque no te olvides que estaban ellos después del Jordán, en territorio que ellos habían escogido por sus ganados. Claro. Pero estos que están acá, los de Cisjordania, podían ellos en algún momento desconocerlos. Claro, y también uno tiene que entender que a medida que va pasando el tiempo, las generaciones van siendo distintas. Entonces, las cercanías que tenían en un comienzo, después que pasa el tiempo, Sí. ya hay desconocimiento y cosas así. Perfecto. ¿Qué pasa en todas las familias también cuando uno va ahí, digamos, pasando el tiempo? Entonces, ellos estaban queriendo evitar la exclusión religiosa, es decir, que se les considerara menos israelita por estar fuera de Canaán. Ahora, el altar sería una prueba visible e irrefutable de pertenencia al pueblo del pacto para que sus hijos, para que sus hijos jamás fueran rechazados. Exacto. Ahora, el punto 3, para recordar el mandato divino sobre la adoración. El altar era una réplica del altar verdadero, un memorial que recordara que solo en el tabernáculo se harían sacrificios, o sea, en Silo. Que la adoración debía ser una y centralizada. O sea, todo lo contrario a lo que ellos estaban pensando. ¿Te das cuenta? Así es. Pero ellos estaban hablando ahora serenamente, habían escuchado y ahora ellos estaban hablando. Y cuarto, para evitar caer en idolatría o sincretismo. Entonces, recordaría siempre a sus descendientes que nuestra fe es la misma que la del resto de Israel. Evitaría mezclarse con los pueblos vecinos y adoptar sus dioses. Era un límite espiritual frente a la tentación geográfica. Oye, qué tremendo. Sí. Qué tremendo. O sea, si hiciéramos un resumen,
lo primero, un memorial. Estaban haciendo un memorial. Segundo, que fuera un testimonio, ¿no es cierto? Asegurar la unidad futura en tribus. Tercero, un límite espiritual. ¿Qué significa eso? Proteger de la apostasía y el sincretismo. Y cuarto, una declaración pública. Jehová es nuestro Dios también. Aquí. Entre paréntesis, este es un material que yo lo voy a dejar ahí. Lo vamos a compartir en la descripción para que la gente pueda poder descargarlo puede servir y analizarlo. Oye, y el otro material que tengo, que llegó la hora del... es el Silo. Ajá. Sí, Centro Espiritual de Israel y todas las características del Silo. Ya. Por si acaso alguien se interesa. ¿Quiere profundizar un poquito más? Ahí también va a estar disponible. Y el otro material que tengo es acerca de Fines de Zimri y la mujer madianita, era moabita. Mujer madianita basado en Números 25. Todo lo que él hizo y por qué lo hizo. Así que un material que ustedes pueden bajar. Por el mismo precio. Por el mismo precio. Ya. Entonces llegamos a la última parte. Sí, lo importante ahí para terminar lo último de la respuesta amable es que con eso evitaron la guerra. No, y por eso viene a continuación, ¿qué pasó con eso? O sea, Fines y todos los que estaban ahí quedaron, ¿cómo quedaron? Atónitos. Oye, no, hoy estábamos nosotros equivocados, pucha que estábamos equivocados, nada que ver. No, las consecuencias que iban a traer lo que iban a hacer. Oye, también esa es una buena respuesta. Porque ellos dicen, no, si ustedes tienen que tener algo, no sé si, no, ¿por qué levantaron ese altar? No, yo no les creo eso, no. Ellos pudieron haber dicho eso, ¿no? Pero mira, ¿qué significó la reconciliación? La alegre unidad. Al ver que las acusaciones no eran correctas, Fines y la delegación israelita se sintieron satisfechos. O sea, aceptaron esa explicación como válida. Exacto. Ahora, por su parte, cuando los israelitas supieron la verdad, cuando ya llegaron al informe, se alegraron y alabaron a Dios. ¿Sí? Ahora, con su ejemplo podemos ver los pasos necesarios para restablecer la paz en situaciones parecidas al relacionarnos con la familia, la iglesia y la comunidad. Porque, como bien lo dijimos, lo que pasó a ellos, también nosotros tenemos una aplicación. No, y si está claro en la palabra de Dios, si nosotros no tenemos razón para poder enojarnos con tal persona porque la persona habló mal de mí y cuando eso sucede ya sabemos los pasos, tenemos que hablar con la persona. Primero, tenemos que hablar y escuchar a la persona. También. Y poder encontrar un punto donde se arreglen las situaciones, no que se empeoren. Y vaya que hay de este tipo de cosas en la iglesia, en la familia, en la sociedad, ¿para qué decir? Sí, no, de todas maneras, el mismo trabajo también. Así que algunas cosas puntuales como comunicar nuestros pensamientos, no extraer conclusiones precipitadas, hablar de los problemas antes de actuar. Sí, eso es muy importante. Y es el que más cuesta, yo creo. Estar dispuesto a hacer sacrificios para lograr la unidad. Dar una respuesta amable ante las acusaciones y alegrarse y bendecir a Dios cuando se restablezca la paz. Eso. Yo escucho eso y quería hacer ahí un paréntesis que no lo habíamos analizado, pero yo pongo como ejemplo Jesús. Sí. Cuando recibió todas esas acusaciones, él callado, impávido, no dijo nada, no murmuró nada, y uno ya sabe cómo termina la historia. Es tremendo. Tenemos ejemplos claros. Sí. Ahora este ejemplo. Bueno, mira, voy a hacer un resumen de los 5 puntos con 2 juegos de palabras, como un esqueleto, para ayudar al maestro a cómo poder tomar la lección. Segundo, comenzar con discurso instructivo. Acuérdate de Josué, cuando dio este discurso con 5 cosas: amar a Dios, estar unido a Dios, caminando con Él. Tercero, obediencia a los mandamientos. Cuarto, mantener la unidad entre ellos. Y 5, servir a Dios. Exacto. Ya. Después viene el rumor agresivo. Cuando se recibe la noticia de que algo está pasando y yo comienzo a reaccionar agresivamente, ¿no es cierto? Después está la idolatría y la rebelión. Cuando Fitness
recibió la tarea de ir a hablar con ellos, él tenía en mente estos dos problemas, que eran los posibles causas de lo que ellos estaban haciendo allá. Que ya había pasado anteriormente también. Y después viene escuchar y responder. O sea, del momento en que estas dos tribus medias escucharon lo que Finn estaba diciendo, ellos escucharon atentamente y tuvieron la tranquilidad de responder e informar realmente lo que estaban haciendo. Exacto. Y después viene la reconciliación a través de las dos palabras esta, alegre unidad. Interesante. Ahí esperemos que les sea de gran utilidad tanto a los maestros como a las personas que van a estar participando de la lección de la escuela sabática este sábado. Que Dios los bendiga grandemente y que sea realmente un momento donde con los hermanos en la clase podamos aprender todas estas cosas que son tan importantes en nuestra convivencia. Y de Eso alta es. aplicación, eso mismo, sobre todo eso. Así que los queremos dejar invitados a cada uno a que siga viendo los videos, ahí complementando la lección de la escuela sabática, que es una lección bien bonita esta semana, es fácil de comprender ahí con quien tenga el corazón abierto, así que los queremos dejar invitados a todos a que nos sigan viendo. Que Dios les bendiga y les guarde grandemente. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en la próxima. Oremos antes. Oremos. Santo Dios, gracias por estos resumen que hemos logrado compartir. Que tu bendición acompañe a cada uno. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Bye.